Bueno, nos quedamos por acá. No sé, mientras se conectan a otros compañeros hasta de este ejemplo, no sé si hay dudas para aprovechar mientras puedo despejar dudas de hasta lo que hemos visto antes de continuar. ¿Verdad? Bien. Entonces, la mayoría de problemas ya no van a venir con enunciado, ¿verdad? Sino que ya solo le da resuelva siguiente problema de maximización. Nos dicen maximizar Z, X mayor o igual que 0, y las ecuaciones, ¿no? La mayoría ya vienen planteados. Entonces, la mayoría de ejercicios es hallar la recta mediante intersectos en eje, utilizando X0, Y igual 0, después determinando el área, si está a la izquierda o a la derecha. En problemas de maximizar, generalmente está a la izquierda. Generalmente, no siempre, pero se evalúa el punto, el área donde está 0, 0. Si está ahí, entonces se cumple. Entonces ahí corresponde el área para cada recta, ¿verdad? Para cada desigualdad. Y va a quedar dentro del primer cuadrante el área por las restricciones, ¿verdad? Que X es mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. Entonces el área va a quedar dentro del primer cuadrante, el área de solución, ¿verdad? Y el área de solución va a ser la región factible. De la región factible está en uno de los vértices. La recta después la voy a quitar ahorita estas líneas que tracé, después las voy a quitar, ¿verdad? Entonces, donde confluye en la región factible, la solución máxima va a estar en uno de los vértices. Y el punto C, ese se encuentra ya sea por operación, como una matriz aumentada, resolviendo para las dos ecuaciones que se cruzan, o mediante regla de Kramer, como estoy explicando para este ejemplo, ¿verdad? Regla de Kramer, que saca determinante de los coeficientes. El determinante 1, que es el que nos va a dar el valor de X, sustituimos la matriz de los coeficientes por las constantes que nos da el sistema de ecuaciones lineales. La determinante 2 se sustituye en la segunda columna, ¿verdad? Este es el tema que salió en la tarea, se puede volver a aplicar acá. Y el valor de X va a estar dado determinante 1 sobre determinante general, ¿verdad? Determinante normal. Y el valor de Y va a estar dado por la determinante 2 entre la determinante. Ese es el punto C, ¿verdad? Que es donde se cruzan ambas rectas. Ya cuando tenemos ese punto C, que es el vértice que nos falta, se evalúan los puntos de la región factible 0, 0, 0,60, 50, 30, que es el que se utiliza el procedimiento de regla de Kramer en este caso, y el punto D en función objetivo Z igual 12X más 15Y, que corresponde a las utilidades, ¿verdad? Que plantea el problema, ¿verdad? 12X más 15Y, ¿verdad? Que sale de esta tabla. Bueno, entonces, como es maximizar el punto 0, 0, va a dar 0, entonces se puede omitir. Pero evaluamos los otros puntos en la ecuación en la función objetivo, ¿verdad? Entonces, 0,60, evaluándolo acá, sería 12 por 0, 12x más 15y, 12 por 0 más 15 por 60, esto es igual a 900. Para z, 50.30, evaluando sería
12 por 50 más 15 por 30. X es 50, Y es 30. Me da 1050. Y para 75,0, Z va a ser igual a 12 por 75, que corresponde a X más 15 por 0. Esto me da 900. Entonces, el valor más alto es el que va a ser la solución. Entonces, concluimos que el valor que maximiza la ganancia Z ocurre en el punto 50-30. Es decir, la máxima utilidad va a ser de 1050 y ocurre en el punto 50-30. Es decir, 50... cuando se fabrican 50 banderas azules y 30 banderas verdes. X es bandera azul y bandera verde es Y. Bueno, entonces esto es lo que es la optimización lineal mediante gráfica, ¿verdad? Que este es el primer tema. Con esto concluimos este tema. Deben tomar en cuenta hay unos videitos de la vez pasada, ¿verdad? Que están en el campus virtual que después se pueden auxiliar para hacer esta gráfica, ¿verdad? Del sistema. Creo que están agregados otros dos ahí de maximizar, ¿verdad? Ya se plantea optimización lineal, ya hay un video agregado ahí nuevo, ¿verdad? Que yo agrego. No sé si hay preguntas, dudas hasta acá, antes de continuar. Con esta arreglamos bien más fácil. Con regla de Kramer. Sí, ese es más fácil con la regla de Kramer. Sí, aquí tienen opción, pueden aplicar esta regla de Kramer para hallar el punto donde se cruzan dos rectas. Sí, entonces aquí pueden utilizar el que más les parezca de los dos. ¿Ven? Bien, ahora pasamos a la tabla simplex. Entonces aquí en tabla simplex, aquí sí se ocupa operaciones entre renglón, ¿verdad? Aquí no hay forma de... Entonces por eso la importancia y que fui un poco exigente con una tarea, ¿verdad? Que operaciones entre renglón porque aquí sí se va a necesitar para este tema en algunas partes, en algunos ejercicios. Tabla simplex. Ahora, el método geométrico y el método de inspección de vértices llegan a ser imprácticos como métodos de solución de problemas de programación lineal, cuando el número de variables es mayor de 2 y en especial cuando el número de desigualdades es grande. Tal vez pueda bien. puede. Bien. Entonces, el método de optimización lineal solo se aplica para cuando hay dos ecuaciones y dos variables. Ya para más de dos ecuaciones ya dificulta el cálculo. En el caso de problemas más complejos existe una alternativa denominada el método simplex, que representa una manera natural y económica de calcular los extremos. Se esbozan ciertas construcciones y operaciones que son básicas en el método. En este método, las desigualdades se convierten en igualdades introduciendo variables de holgura. Por ejemplo, tenemos desigualdad x más 3y menor o igual que 2. Como desigualdad es menor o igual que 2, se introduce una variable de holgura t que suma. Por tanto, la desigualdad se expresa como ecuación. Es decir, en el tabla simplex, una desigualdad se puede convertir en una igualdad introduciendo una variable de holgura. Es decir, aquí la desigualdad x más 3y menor o igual que 2
se convierte en una ecuación introduciendo variable de holgura t y se transforma en x más 3y. X más 3y menor o igual que 2 se transforma en x más 3y más t igual a 2. Pero se define que t va a ser mayor o igual que 0, ¿verdad? Entonces este es como un primer detalle de que para el método simple, que una desigualdad se puede convertir en una igualdad introduciendo una variable de holgura y definiéndola que esa variable de holgura debe ser mayor o igual que 0. Las variables originales x, y se llaman variables estructurales o de decisión y la variable t introducida se conoce como variable de holgura. Es decir, que la variable original es x, y, se conocen variables estructurales o de decisión y la variable t es una variable de holgura. Ejemplo 1. Suponga que un problema de programación lineal conduce al sistema de desigualdades x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, y menor o igual que 1.5, 2x más 3y menor o igual que 6 y x más y menor o igual que 2.5. Entonces, vamos a introducir variables de holgura t, u y p para 3 desigualdades, excepto para las 2 primeras que son de no negatividad. Es decir, en un problema de programación lineal, solo se va a convertir en variables de holgura, solo se introducen para las que son de no negatividad, las que no son de no negatividad, ¿verdad? O sea, para estas no se considera, sino que para las otras, donde no aparezca mayor o igual que 0, porque esta es solo una condición, no negatividad. Entonces, aquí hay las 3 últimas desigualdades, se van a introducir variables de holgura. Entonces, en orden, la primera que se suele introducir es la t, que sigue en orden alfabético u y seguido la b, porque son 3 desigualdades. Entonces, el sistema reescrito queda de siguiente manera: x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, t mayor o igual que 0, que es la que se va a introducir para esta desigualdad, u mayor o igual que 0, que es la variable de holgura para la siguiente desigualdad, y p mayor o igual que 0 para la última desigualdad. Entonces, estas desigualdades, estas 3 últimas, se convierten en ecuaciones de la siguiente manera: y más t igual a 5. 2x más 3y más u igual a 6. Y x más y más b igual a 2.5. Entonces, decimos que el problema de desigualdad se ha reducido a su forma estándar. Es decir, que cuando convertimos desigualdades en igualdades, introduciendo variables de holgura, decimos que se está reduciendo el problema a una forma estándar. Y las variables que introducimos tenemos que ponerles que son mayores o iguales que 0, ¿verdad? Entonces observen y menor o igual que 5 se convierte en y más t, introduciendo la variable de holgura t igual a 5. 2x más 3y menor o igual que 6 se convierte en 2x más 3y más u igual a 6. Y x más y menor o igual que 2.5 se convierte en x más y más b igual a 2.5. Entonces se ha reducido a su forma estándar. Cuando hacemos esto, decimos que se ha reducido a forma estándar. Cuando un problema de programación lineal se cambia a su forma estándar, la solución permanece sin cambio. Ejemplo 2. Reduzca siguiente problema de programación lineal a su forma estándar. Dicen maximizar z igual 300x más 480y. La función objetivo de z, esa no se va a tocar, ¿ver? Para reducir a forma estándar. Las que se van a tocar son las desigualdades, dicen. Dice que esta está sujeta a x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0 y z. No, esta z está de más acá. Y mayor o igual que 0.
TZ se me pasó. Voy a borrar ahí. Ahí. Entonces sujeta X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0, 0.3 más 0.4Y menor o igual que 9, 0.6X más 0.3Y menor o igual que 13.5, 0.1X más 0.3Y menor o igual que 6 y X más Y menor o igual que 25. Entonces definimos variables de holgura T, U, V, W de tal manera que las últimas 4 desigualdades se conviertan en igualdades, es decir, para todas las desigualdades excepto las dos primeras que son de no negatividad, ¿verdad? Entonces aquí hay 4 desigualdades que vamos a convertir en su forma estándar introduciendo variables de holgura. Así el problema de programación lineal puede establecerse en la forma estándar de la siguiente manera. Maximizar la función lineal z igual 300x más 480y, donde x, y, t, u, v, w mayor o igual que 0. Es decir, para no estar escribiendo las condiciones de no negatividad una por una, como son un montón de variables, las escribimos separadas por comas y decimos que es mayor o igual que 0. Esto indica que cada una de estas son mayores o iguales que 0. Es una notación, ¿verdad? Entonces son las variables no negativas que satisfacen las ecuaciones. Entonces la primera ecuación que sale de la primera desigualdad va a ser 0.3 más 0.4y más t igual a 9. La segunda desigualdad que sale de acá, de la segunda ecuación que sale de esta desigualdad, sería 0.6 más 0.3y más u igual a 13.5, es decir, una segunda variable de holgura. La siguiente desigualdad sería la tercera ecuación, ¿verdad? Que va acá, sería 0.1 más 0.3y más b igual a 6. Y la última ecuación sale de la última desigualdad, sería x más y más w igual a 25. Entonces aquí ya están reducidas en su forma estándar estas desigualdades, ¿verdad? De aquí arriba. Aquí se introdujeron 4 variables de holgura. Entonces aquí ya está reducido. Esto es solo reducir. Ahorita no se está haciendo tabla, pero son cuestiones importantes, ¿verdad? Este aspecto, lo que es variable de holgura, para convertir una desigualdad en una igualdad o en una ecuación. Ejemplo 3. Defina variables de holgura en el sistema de desigualdades. X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0, X más Y mayor o igual que 3, X más Y menor o igual que 9, X menos 2Y menor o igual que 6 y menos X más Y menor o igual que 6. En los ejemplos anteriores, todas las desigualdades que pasábamos a la forma estándar, introduciendo variables de holgura, eran menor o igual. Todas eran menor o igual, ¿verdad? Pero aquí hay una que es mayor o igual. Entonces, bueno, la mayoría de problemas solo van a ser de menor o igual, las desigualdades donde se introduce. Pero cuando sale una mayor o igual, la variable de holgura no pasa sumando, sino que pasa restando. Entonces el nuevo sistema queda así, ¿verdad? Entonces se van a introducir 4 variables de holgura, T, U, V, W, para últimas 4 desigualdades, que son de no negatividad, ¿verdad? Sin incluir estas 2 primeras. Entonces el nuevo sistema quedaría así. X, Y, T
U, B, W separado por comas mayor o igual que 0. Para no escribir los separados T mayor o igual que 0, U, entonces se escriben de un solo para la condición de no negatividad de todas las variables, las originales X, Y más las de holgura. Ahora, estas desigualdades a partir de este en adelante se convierten en ecuaciones, ¿verdad? O en igualdades. Sería X más Y menos T. ¿Por qué menos T? Porque este está mayor o igual que 3. Entonces, una variable de holgura sería negativa, pero solo en este caso, mayor o igual. La mayoría de problemas solo van a ser de menor o igual, pero pongo este caso acá para cuando salga va a ir restando la variable de holgura. Entonces, en este caso, como X más Y mayor o igual que 3, la variable de holgura resta. Entonces quedaría X más Y menos T igual a 3. Para la segunda desigualdad, la variable de holgura, como es menor o igual, va a sumar, ¿verdad? Es decir, que la variable de holgura complementa la desigualdad para volverla igualdad. Entonces aquí en la siguiente sí va a sumar la U, ¿verdad? Que es la segunda variable de holgura, X más Y más U igual a 9. Y para las restantes y lo mismo, ¿verdad? Suma X menos 2Y más B igual a 6 y menos X más Y más W igual a 6. Entonces aquí pongo la notación, ¿verdad? Pongo esta nota, que las variables de holgura se introducen sumando cuando desigualdad es menor o igual y restando menos cuando es mayor o igual, ¿verdad? Entonces esta es la diferencia con los ejercicios anteriores. La mayoría en los ejercicios que van a ver es menor o igual, todas van a sumar, pero si apareciera una desigualdad que es mayor o igual, va a pasar restando la variable de holgura, entra restando en la forma estándar, ¿verdad? Entonces que aquí lo indico. Ejemplo 4. Uso de tabla simplex. La idea de introducir variables de holgura es utilizar la tabla simplex, ya que resulta complicado trabajar con el enfoque geométrico usando gráficas de desigualdades en el plano cartesiano. Entonces, mediante la tabla simplex se puede dar la solución óptima de un problema de programación lineal. Y lo primero que debemos saber es que un problema de programación lineal se puede representar en una tabla simplex. Entonces, miramos acá, dice, siguiente sistema de desigualdades lineales está dado por X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0. Y 2X más 3Y menor o igual que 12 y 4X más Y menor o igual que 4. B que 14. Definimos variables de holgura. Sería T mayor o igual que 0 y U mayor o igual que 0 para estas dos desigualdades, ¿verdad? Entonces, desigualdades se transforman en 2X más 3Y más T igual a 12, la primera variable de holgura, y 4X más Y más U igual a 14. Se pueden resumir en nuestra tabla simplex. Entonces, la tabla simplex se escribe de tal manera, se encabeza arriba, ¿verdad? Como encabezado se ponen las variables que se están usando. Sería X, Y, T y U en el orden que se introducen. T se introduce primero y U en la segunda ecuación, ¿verdad? Luego, aquí se escribe TU. Es que este se dice que es base TU, es decir, las variables de holgura van a dar una base de la. Entonces, el primer renglón corresponde a la primera variable de holgura T y el segundo renglón a la segunda variable de holgura U. Y escribimos los coeficientes, valores que multiplican a las variables en cada renglón. Digamos, el primer renglón corresponderá a 2 para X, 3 para Y, 1 para T, porque T es como que 1 lo multiplicara y 0 para U, porque 1 aparece en la primera ecuación, entonces no va a aparecer en el segundo renglón. Y como una matriz, una tabla simple es una matriz aumentada a la vez, ¿verdad?
y 12 va a ser el valor constante que queda a la derecha de esta línea, de una línea vertical. Ahora, para el segundo renglón, se escriben acá, ¿verdad? De acuerdo al 4 porque multiplica. 4 que corresponde a X. 1 corresponde a Y. Como T no aparece en la segunda ecuación, entonces T va a ir con 0 acá. Y 1 va a ir con U, ¿verdad? Entonces T no aparece en la segunda ecuación, entonces va a estar cubierto el valor, el renglón va a estar representado con 0 en esta posición, ¿verdad? Y 14 va a ser el último valor, que es el valor constante. Entonces decimos que esto se llama una tabla simplex de base T, U, ya que variables de holgura TU forman una solución factible. Si ustedes observan que las variables de holgura tiene forma de una matriz de identidad, ¿verdad? Este espacio, una matriz de identidad se forma, ¿verdad? Ejemplo 5. Dice, construya la tabla simplex para las restricciones siguientes de un problema de programación lineal. Entonces aquí ya está en su forma estándar. Solo nos dicen que construyamos la tabla simple. Entonces nos aparece x más y más z más t igual a 30. 2x más 3y más 2z igual más u igual a 12. 5y más 2z más b igual a 6. XY, Z, TU, B mayor o igual que 0. Es decir, que todas deben ser mayor o igual que 0. Entonces la tabla simplex escribimos entonces una matriz aumentada, ¿verdad? Donde el encabezado van a ser las variables que aparecen en el orden X, Y, Z, T, después seguiría U y después seguiría B. Es decir, el orden que aparecen las tres variables de holgura. Bien, entonces el primer renglón solo se ponen los coeficientes que multiplican a cada variable. Sería 1 de X, 1 para Y, 1 para Z, 1 para T. Como en la primera ecuación no aparece U ni B, entonces esas se rellenan con 0, ¿verdad? 0, 0, el espacio que corresponde a U y B. Y por último, al lado de la línea recta de esa matriz aumentada, el último valor va a ser 30, que es la constante. Ahora, y aquí al lado derecho se pone TV, ¿verdad? Es decir, el orden de las variables de holgura, ¿verdad? TV. Para el segundo renglón, de manera similar, se escriben los valores que multiplica cada variable. Sería 2 para X, entonces aquí aparece 2, 3 para Y, 2 para Z. Como T no aparece, se escribe un 0 ahí. U si aparece, el orden, entonces se escribe 1 porque U lo multiplica 1 y P no aparece, entonces aparece 0. Se escribe 0 y 12 el último valor. Y la última ecuación dice 5y más 2z más P igual a 6. Esta no tiene al término X, ¿verdad? Entonces, como no tiene a X, el tercer renglón en X va a aparecer 0. Después 5 porque es el que multiplica Y. 12 que es el que multiplica C. 0 para T porque T no aparece, 0 para U porque U no aparece en esta ecuación, y B va a ser 1, pues el valor que multiplica la variable B, ¿verdad? Y por último 6. Entonces ahí decimos que esa tabla simplex forma una base TV de una solución factible. Ustedes observan que este espacio donde aparece TV, esta parte matriz es como que es una matriz de identidad, ¿verdad? Toma forma de matriz de identidad. Estos valores, ¿verdad? Que están debajo de TV. Se puede observar que en la tabla simple de los dos ejemplos anteriores, los elementos en columnas que corresponden a variables de holgura quedan similares a elementos de una matriz de identidad, ¿verdad?
Similar acá, es una identidad de 3×3. Una matriz de 3×3, ¿verdad? En este. Y aquí una matriz de 2×2, una identidad, ¿verdad? Entonces es lo que dice este enunciado, que en la tabla simples los elementos en columnas que corresponden a variables de holgura quedan similares a los elementos de una matriz identidad. Ustedes observan que esta es una matriz identidad, la forma, aquí abajo, y en el ejemplo anterior también es una matriz identidad, solo que una matriz de 2×2, ¿verdad? Bien. Entonces esto más que todo es la representación de la tabla simple, ¿verdad? Entonces ahorita solo es como plantearla, ¿verdad? Pasar a forma estándar, introducir variables de holgura, desigualdades, queden en forma de desigualdad. Y lo siguiente, perdón, es plantear la tabla simple en un cuadro que tiene forma de matriz, una matriz aumentada. Ya va, que me está dando un poquito de problema compartir. La esencia del método simplex consiste en seleccionar primero una solución básica factible, particular, como punto de inicio, y entonces a partir de ahí transformar esta a otra solución básica factible. SBF significa solución básica factible, de tal manera que la función objetivo esté más cercana a ser óptima. Este proceso de transformación se denomina pivoteo. Se continúa hasta que la solución básica óptima se determina. El criterio utilizado para seleccionar el pivote particular se da de hecho el tema de la siguiente sección. En esta sección solo analizaremos las transformaciones. Entonces aquí ya vamos a lo que se hace, ¿verdad? En la tabla simples. Aquí sí forzosamente es operación entre renglón, ¿verdad? Bueno, al emplear el método simplex nos movemos de una solución básica factible a otra, reemplazando las variables de la base una a la vez por variables fuera a la base. La variable que se remueve de la base se denomina variable de salida y la variable que la reemplaza se denomina variable de entrada. Por ejemplo, podríamos cambiar de la base TU, es decir, este problema está en la base TU, ¿verdad? Porque las variables de holgura TU forman una matriz identidad. Entonces aquí se escribe TU también a la izquierda. Entonces la tabla simple del ejemplo 3 quedó así, con base TU. Se debe cambiar a base YU. Entonces aquí la variable de salida es T, ¿verdad? Porque nos dicen cambiar de base TU a base YU. La que se está cambiando es la letra T. Es cambiar de TU, la pongo aquí en rojo, a YU, ¿verdad? Es la que Y va a reemplazar a T. El procedimiento a usar será realizar operaciones entre renglón para volver la columna de Y igual a la columna de T de la tabla simplex. La solución básica factible actual con base TU corresponde a los valores de T igual a 12 y U igual a 10. Entonces, la base, aquí como tiene forma de matriz identidad, decimos que la base T es igual a 12 y U es igual a 10 y las demás variables toman un valor de 0. X igual a Y igual a 0, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a cambiar de base TU a base YU. ¿Cómo lo hacemos? La siguiente diapositiva. Entonces,
como este es X, dice que hay que cambiar de base TU a base YU. Entonces, se va a convertir en la segunda columna, debe convertirse igual a la columna de T, porque se está reemplazando T por Y. Es decir, que hay que volver 1 este elemento y 0 este elemento de abajo, ¿verdad? Porque al cambiar de base hay que ponerla, que debe quedar de forma 1, 0, ¿verdad? 1 arriba y 0 abajo. Entonces, esta es la base T y este va a pasar a Y. Dice, primera operación es hacer 1 el primer elemento de segunda columna, que es la que corresponde a Y. Y seguido hacer 0 el segundo elemento de la misma columna. ¿Cómo hacemos 1? Este valor dividiendo el primer renglón entre 3. Entonces nos va haciendo la operación del primer renglón sería 2 tercios, 3 entre 3 da 1, 1 entre 3 da 1 tercio, 0 entre 3 da 0 y 2 entre 3 da 4. Segundo renglón se mantiene. Luego vamos a hacer 0 el segundo elemento, porque como la columna de Y se va a hacer y tiene que ser igual a la columna de T. Estamos cambiando base, ¿verdad? Entonces, primero es hacerlo a 1 y después hacer 0 el elemento de abajo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante operación entre renglón. Sería 1 menos 1 por 1, ¿verdad? Renglón 2 menos renglón 1 para hacer 0 este elemento. Entonces, aplicamos. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Las operaciones entre renglón sería 4 menos 2 tercios me va a dar 10 tercios. 1 menos 1 me va a dar 0. 0 menos 1 tercio me va a dar menos 1 tercio. 1 menos 0 me da 1 y 14 menos 4 me da 10. Ya hice el cambio de base. Entonces la tabla simplex queda con una solución básica factible de base Y, U. Ya que valores de última columna son positivos. Entonces corresponde a valores Y igual a 4. Es decir, que esta es mi base Y ahora. Y va a ser igual a 4. U es igual a 10 y X igual T igual a 0. Es decir, que la forma 1 sobre 0 me dice que es la base, ¿verdad? Entonces, este 1 corresponde al valor de Y, que es igual a 4. Ahora transformaremos la tabla simplex de la base Y, U a base YX. Entonces, el que cambia va a ser U por X, ¿verdad? Entonces la variable de salida es U y la de entrada es X, es decir, que se debe transformar la columna de X como está U. Es decir, X debe transformarse como está U, es decir, hay que hacer 1 este elemento, volver 1 este elemento y 0 este elemento. Vamos a quedar acá porque ya el tiempo ya nos sacan, ¿verdad? Pero van a entrar a las 3:20. Van a volver a entrar, lo voy a escribir al